Bien, amigos, ahora vamos a conversar con el señor Rafael Rey. Él es gerente general de industria del mueble, no es el político que todos conocemos, es el empresario que hoy vamos a conocer. Él trae al mercado de la construcción peruana una innovación muy importante, él mismo la va a explicar. Rafael, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Bruno. Cuéntame, ¿en qué consiste esta innovación que estás trayendo al mercado peruano? Bueno, nosotros estamos trayendo un sistema que funciona en Estados Unidos desde los años 50, que es la construcción en sistema de paneles. Es decir, en vez de utilizar tus ladrillos de 5 por 10 centímetros, utilizas un ladrillo de 1,22 por 2,44. Correcto. Con lo cual, pues, agilizas los tiempos y puedes hacer... casas en 2 semanas. Casas en 3 días o en 4 días, cuando estamos hablando de casas de lo que es el tema social, es decir, llámese techo propio, banco de materiales, puedes tener este tipo de construcción con esa velocidad si es que tú armas pues una cuadrilla eficiente. Este sistema lo que hace es traer un panel que consiste en OSB, que son tableros de Oriented Strandboard, que son piezas de madera orientada, que le da una estructurabilidad a la madera por la posición en la que han sido prensadas, y eso con un poliestireno expandido en el centro, que se forma un sándwich, te da un panel estructural de 11.5 centímetros que es termoaislante, es acústico y sismo resistente. Ya, esas, digamos, son, más allá del aspecto estrictamente técnico, los atributos del producto son aislante de ruido y de temperatura. Así es. Sísmico resistente. Así es. ¿Qué tan sísmico resistente? Perú es un país altamente sísmico. Bueno, qué mejor mesa de ensayo que lo que ha pasado en Chile en febrero, donde hay 25.000 viviendas construidas en SIP, y los reportes que hemos recibido de nuestros amigos ingenieros y constructores allá es que no ha habido ningún caso de casa SIP que haya sufrido algún problema, ¿no? Ni siquiera de fisuras. Mira tú, qué interesante. Así es. Y ahora, el precio. Material contra material, el producto cuesta igual que el sistema convencional. Donde radica la ventaja es en el tiempo. Si nosotros logramos disminuir los tiempos de fabricación o de construcción de una vivienda en 40 o 50%, ahí es donde tienes tú un gran ahorro. Nosotros estamos recién empezando a trabajar esto, entonces calculamos que en un corto plazo vamos a poder reducir nuestros costos en materiales, ¿no? Por la eficiencia que se logra con el tiempo. Claro, básicamente por la cantidad de material que puedes importar. En este momento, después de lo que ha sucedido en Chile, hemos tenido que reestructurar nuestra proveeduría de tableros de OSB, porque la principal fábrica con la que estamos trabajando, que es Louisiana Pacific, tiene sus 2 plantas en Chile. Full. Y en ese momento el gobierno chileno les ha dicho, lo que construyas se queda aquí. Con todo sentido. Bueno, en realidad... Para algunos puede ser discutible, pero finalmente es comprensible que se enfoque en el mercado interno que lo tienen. Así es. Entonces nosotros en este momento estamos en conversaciones con Arauco para redireccionar nuestra proveeduría con ellos, que están trayendo de Estados Unidos. Quiero explorar un poquito más el tema de costos, porque me dices que material contra material prácticamente es lo mismo, pero te ahorra significativamente mano de obra. Así es. O sea, ¿dónde está la propuesta de valor, digamos, de tu... Bueno, primero porque tú tienes, si tú haces un proyecto de 100 casas como el que se hizo en Chile, donde se construyó con sistema convencional y con sistema SIP, lograron disminuir en 40% la entrega de estas 100 casas, es decir, de lo que se ha planeado para 10 meses, se entregaron en 6 meses. Okay. Acá tú tienes que el constructor inversionista tiene su rentabilidad antes, claro, la tienes 4 meses antes, comienzas a recibir antes. Y por otro lado, el tema de la mano de obra, es decir, tienes 40% menos de gente, de cuadrillas, de ingenieros, de arquitectos en obra. Correcto. Y eso de ahí te da esa ventaja. Ahora, ¿cómo haces para romper este mito que me imagino debe ser la primera línea de reflexión a la hora de comparar cartón o el panel contra tu ladrillo, pues que suena duro? ¿Ah? Bueno, ese paradigma, nosotros preguntamos a los chilenos los mismos, ¿cómo hicieron ustedes para romper este paradigma? Dijeron, haciéndolo, entrando al mercado, visitando el departamento modelo. Así, vendimos 1, después vendimos 10 y ahora tienen 25.000 casas que pueden mostrar. Es decir, la única manera que uno tiene para romper ese paradigma es haciéndolo.
Pero desde que nosotros salimos en prensa hace un mes, hemos recibido muchísimas llamadas de gente, de inmobiliarios, inversionistas, gente común de la calle que quiere hacerse un tercer piso, quiere hacerse una terraza. Esto es ideal para un segundo o tercer piso. Claro, porque no tienes que reforzar las estructuras por el peso que tiene, no pesa. Y ya nos han comunicado gente que quieren hacer casas ecológicas en Chaclacayo, quieren construir en sitios donde la napa freática te encarece construir con el sistema convencional, en otros sitios donde lo que es la piedra, la grava es muy cara, entonces esto te abarata mucho. Ahora, y el tema es encontrar los nichos donde meterlo. Claro, ¿no? Sin duda. Los arquitectos juegan acá un rol especial. ¿Cómo procesan esto? Para ellos es exactamente lo mismo diseñar una casa que será construida con panelería, o tienen que adaptarse también, porque ahí tienes un reto importante también tú, ¿no? Hay que adaptarse. El tema es que la eficiencia la logras tratando de tener la menor cantidad de desperdicio de material. Y si nosotros tenemos paneles establecidos de 1.22 por 2.44, lo que tratamos de hacer con los arquitectos es decir, las medidas 7 a estas medidas. Pero es básicamente un tema de empalmar planchas enteras, más que limitarse a posibilidades. O sea, la panelería te permite explayarte en términos arquitectónicos como tú quieras, de la misma manera. Así es. Uno puede ingresar a las páginas web americanas de SIP, que es Structural Insulated Panel, SIP Buildings, y vas a encontrar como 100 páginas web con todo lo que han hecho los norteamericanos. Las casas, no solamente casas, han hecho talleres, iglesias, postas médicas, escuelas, han hecho de todo con ese sistema. Qué interesante. ¿Hace cuánto que has empezado con esto? A desarrollarlo lo empecé como un side business de la empresa que gerencio, que es Industria del Mueble. Lo comenzamos hace 4 años a trabajar desde lo que es la certificación en Sensico, que es lo que más nos demoró. Eso demoró más o menos 2 años, hicimos las pruebas en la Universidad Católica, presentamos la memoria ¿Pruebas de resistencia? Pruebas de sismoresistencia en el laboratorio, la mesa sísmica de la universidad, las pruebas propias de cada panel, flexión, compresión, esfuerzo a corte, ¿Pasaron todas las pruebas? Pasamos todas las pruebas, presentamos la memoria descriptiva a Sensico, Sensico lo revisa, nos hace consultas y de ahí después de 2 años salió la resolución ministerial del Ministerio de Vivienda dándonos la aprobación por el sistema. Después de eso comenzar a hacer todo lo que son alianzas con proveedores, la planta misma, y a finales del año pasado hicimos nuestra primera casa piloto en Pisco, la validamos con la municipalidad y ya estamos ingresando expedientes al Ministerio de Vivienda, y por el Banco de Materiales también estamos ingresando otro lote de expedientes para comenzar a construir allá. Ahora, Rafael, la pregunta del millón: ¿cómo lidias con el sindicato de construcción civil? Cuando tenga el problema te cuento, no lo había pensado, pero ya me malograste la noche. Porque ahí también tienes un reto bonito, ¿no? Bueno, no es cosa de juego. En ese momento nosotros nos enfocamos a trabajar con constructoras. Es decir, yo no soy un constructor, yo hago alianzas con las constructoras en las cuales yo le vendo el panel y le ofrezco la asesoría para que ellos lo desarrollen. Entonces, hoy por hoy no tengo ese problema porque no estoy trabajando directamente con el público construyendo. Entonces, como que es problema de ellos por ahora. Pero si es problema de ellos, basta estirar un poquito el elástico. No, me refiero que ellos ya la fórmula de trabajo que tienen actualmente es la misma que tendrían que aplicar para este tipo de construcción. Es decir, aquí no va a haber ningún problema porque en cuanto a capacitación se la vamos a dar a todos, y el tema de cómo manejan el sindicato es exactamente lo mismo. Por eso te digo. Ahora, se me ocurre que una excelente puerta de entrada que tienes es remodelaciones menores de las casas, como tú dices, un segundo piso o el cuartito de atrás que nunca lo hicieron, cosas que empiecen a validar la posibilidad de efectivamente construir rápido a un menor costo, con algo que es igual de potente al final de cuentas que el cemento al que estamos acostumbrados y el ladrillo, ¿no? Así es, en eso estamos en conversaciones con una de las principales cadenas de retailers de materiales de construcción para desarrollar ese tema. ¿Sodimac o Ace Home Center? Uno de los principales, uno de ellos. Ya me lo contarás. Bueno, Rafael, te felicito por lo que estás haciendo, te deseo mucha suerte. Esto sin duda va a permitir
ver mucho más dinamismo en el mercado de construcción. Ojalá pues que el sistema aprenda como ha aprendido en otros mercados, no tendría por qué no funcionar, y aquí vamos a estar atentos a que eso así sea. Cuídate, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ti, bro. Fue el señor Rafael Rey, gerente general de Industria del Mueble, quien trae al Perú un nuevo sistema de construcción que ayudará muchísimo a esta dinámica industria. Ya volvemos con más en el programa.